Bueno, vamos ahora a hacer una clase bien sintética de lo que es el principio del magnetismo. Todas estas cosas que estoy dando, alumnos, supuestamente ya las vieron en la secundaria. Yo no tendría que estárselas dando, pero estoy haciendo un repaso como para que afianzar para aquel que ya lo haya visto menos y equilibrar un poco con aquellos que lo hayan visto más. Magnetismo. El otro día hablamos sobre la parte de ley de Coulomb o la ley de electrostática y hablamos de lo que ocurre con las cargas eléctricas. Hablamos de una carga, por ejemplo, una carga positiva, una carga negativa, que cuando hablamos del modelo atómico de Bohr estábamos pudiendo decir que esto puede ser un protón y esto un electrón, u otra cosa. Y cuando hay cargas de distintos signos, que hay una fuerza que los atrae. Entonces lo que se genera eléctricamente es lo que se llama campo eléctrico entre dos cargas eléctricas. O sea que entre dos cargas eléctricas lo que se genera es un campo eléctrico. Y en ese campo eléctrico hay fuerzas donde están constantemente produciendo una atracción entre las cargas, ¿sí? Este campo eléctrico existe siempre que haya una carga eléctrica o más, ¿sí? Muy bien. Después vamos a ver alguna otra cosita, cómo se relaciona el campo eléctrico al campo magnético. Pero por ahora veamos esto. Magnetismo. El magnetismo, básicamente, nosotros podríamos hablar de magnetismo y dar algún ejemplo básico. Un ejemplo básico de magnetismo, ¿cuál sería? La Tierra. Planeta Tierra, con sus continentes, ¿no? Todo lo demás, tiene en la parte norte un polo, que es el polo norte. En la parte sur, otro polo, polo sur. De ahí viene la palabra polo, porque es un polo magnético. Siempre, todos los imanes, todo sistema magnético tiene dos polos, un polo norte y un polo sur. Siempre. Uno toma un imán cualquiera y tiene un polo norte y un polo sur. ¿Qué significa? Que de estos polos va a estar circulando constantemente, va a estar existiendo líneas de fuerza. Líneas de fuerza magnéticas, justamente, que salen del polo norte y van al polo sur. Vamos a dibujarlo de otro color. Que salen del polo norte y van al polo sur. Hacen esto, van para acá. Perdón. Así. Salen del polo norte y entran al polo sur. Y se genera un magnetismo, un campo magnético, ¿no? Son muchas líneas de fuerza, no es una sola. Son muchas que hacen esto. Si yo en vez de la Tierra, ¿no? Las líneas de fuerza van hacia allá. Siempre van de norte a sur. Esas líneas de fuerza. Y esas líneas de fuerza tienen fuerza. Tienen un magnetismo. Que si yo les coloco algún elemento que se magnetice fácilmente, como algún metal, algún tipo de metal, ¿no? Ferroso por lo general, va a magnetizarse. Así funcionan las brújulas. Las brújulas, esa pequeña agujita que tiene adentro, lo que tiene es uno de las partes de ella está magnetizado. Entonces lo que hace es orientarse hacia el polo norte siempre.
por eso se orienta, porque se magnetiza. Otro ejemplo de imán, cualquiera, el que está en una heladera, los que están en la heladera, los que están en los parlantes, hay muchos tipos de imanes. Pero por lo general, cualquier imán va a tener un polo norte y un sur. Normalmente lo van a ver así graficado en los libros de física. Y van a ver esto. Que ocurre esto. Esto que están indicando, siempre acuérdense, son líneas de fuerza. Líneas de fuerza magnética. No se lo olviden. ¿De acuerdo? Y realmente existen. Y hay una propiedad muy importante en los imanes, y es la siguiente. Si yo físicamente tomo un imán y lo corto al medio, lo separo en dos, lo parto, sencillo, no va a quedar el polo norte separado y el polo sur separado, no. Se va a transformar en dos imanes, obviamente con menos potencia, la potencia va a estar dividida, pero va a haber, el imán de arriba va a tener un polo norte y un polo sur, y el imán de abajo va a tener un polo norte y un polo sur. Y por supuesto cada uno de ellos va a tener sus líneas de fuerza. Y así sucesivamente, por más que lo parta infinitas veces, siempre va a haber un polo norte y un polo sur. Nunca hay un polo separado de otro. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo. Porque en la parte eléctrica sí, puede haber una carga eléctrica negativa y nada más que ella, o una carga eléctrica positiva y nada más que ella. Y pueden estar separadas. Acá no. En el magnetismo no. Más adelante vamos a ver, en la ley de la mano derecha, cómo una carga eléctrica que se mueve genera un campo magnético, que eso es muy importante, pero no lo vamos a ver quizás muy en profundidad ahora, pero se los menciono. Pero sí vamos a ver un ejemplo práctico. Estos son dos imanes de parlantes, espero que los puedan ver bien, que obviamente cada uno tiene su polo positivo y su polo negativo, su polo norte y su polo sur, y acá también. Y bueno, fíjense que yo acá estoy tratando de unirlos a los dos polos, puede ser sur o norte, y cuando tienen el mismo polo no se atraen, se repelen. No sé si se llega a ver. Pero si uno de ellos los doy vuelta y pongo sur con norte, se atraen. ¿Sí? Entonces, polos iguales se repelen, polos distintos se atraen. ¿Sí? Ahora veamos el ejemplo con limaduras de hierro. Las limaduras de hierro son pequeñas limaduritas chiquititas de hierro que tienen la particularidad de magnetizarse. Entonces, ¿qué pasaría con esas limaduras de hierro si yo les acerco un imán? Supuestamente las limaduras tendrían que tomar la forma de las líneas de fuerza. Veamos si eso ocurre. Espero que se pueda ver. Acá sobre este cartón, no lo puedo inclinar mucho porque se cae, están las limaduras. Si yo le pongo el imán abajo, supuestamente las limaduras se van a empezar a mover, se van a poner en la posición de las líneas de fuerza. ¿Sí? Veamos si es cierto. Observen lo que pasa, espero que lo puedan ver bien, lo que está pasando. Estoy moviendo el imán por las distintas limaduras. Fíjense cómo las limaduras se van parando y van tomando la forma. Esa forma que ustedes ven son las formas que le da, o sea, son las formas de las líneas de fuerza. Ahí está, se está graficando muy claramente las líneas de fuerza que está induciendo el imán a estas limaduras de hierro. Espero ser claro, me voy a alejar un poco a ver si se ve mejor de lejos, no sé.
No sé si ahí la ven mejor. ¿Sí? Esas son las famosas líneas de fuerza. Fíjense cómo se mueven, ¿eh? Muy bien. Y por último, para terminar esta clase súper resumida, pero véanla varias veces si hay alguna duda, hablar un poquito sobre la ley de la mano derecha. El tema es así. Si yo tengo una carga eléctrica, que puede ser un electrón, por ejemplo, puede ser un protón, o simplemente, hagámosla más fácil todavía, tengo un cable eléctrico, acá le conecto una pila eléctrica, por este cable, todo esto que está acá es un cable, va a circular una corriente. Obviamente después vamos a ver en detalle qué es una corriente eléctrica, cómo se forma, qué es la ley de Ohm, pero ahora como para que tengan una idea, les voy a mostrar esto. Cuando acá hay una diferencia de potencial, una tensión, por ejemplo, si es una pila puede ser 1,5 volts, positivo o negativo, va a estar circulando, vamos a ponerlo al revés, vamos a poner positivo abajo y negativo arriba, va a estar circulando una corriente eléctrica, porque el cable es un conductor eléctrico, que se llama I. Y como ya vamos a ver cómo se forma esa corriente eléctrica, cuando la corriente eléctrica va en este sentido, si usamos la ley de la mano derecha, fíjense, me pongo de este lado, el pulgar está indicando, de mi mano derecha está indicando el sentido de la corriente eléctrica. ¿Bien? La ley de la mano derecha dice que si hay una corriente eléctrica que sube por un conductor, o una carga eléctrica, un electrón, protones, lo que sea, sube en un sentido, el campo magnético va a generar un campo magnético. Ese campo magnético va a ser generado por estas cargas en movimiento, por esta corriente eléctrica. Entonces, si la corriente eléctrica va en este sentido, el campo magnético va a tener la forma de las líneas de fuerza, así como los muestran mis dedos, hacia acá. O sea que, ¿cómo van a ser las líneas de fuerza? Así. Concéntricas a la circulación de la corriente eléctrica. Corriente eléctrica, líneas de fuerza del campo magnético. O sea que alrededor del cable conductor se va a formar un campo magnético mientras circule una corriente eléctrica. Eso es fundamental para entender un montón de cosas que tienen que ver con la radiología y con otros aspectos, ¿no? Con la resonancia magnética nuclear y todo lo demás. Bueno, por ahora estamos bien así.